Tertulia Haciendo Amigos Andalucía, con el patrocinio del área de turismo del Ayuntamiento de Almería. De la tarde y 1 minuto, arrancando este espacio regional de opinión y análisis que llamamos Tertulia Haciendo Amigos Andalucía en Es Radio, Málaga, Granada, Almería, Jaén, que pretende, bueno, pues ser, dar un pasito más en el análisis que hacemos cada día en cada una de nuestras emisoras. Bueno, pues para alcanzar para compartir un poco con toda la audiencia de estas 4 provincias de la Andalucía Oriental lo que está pasando en este país, que no es poco, porque, bueno, la verdad que habíamos ido preparando a lo largo de la semana la edición de esta semana de la Tertulia Haciendo Amigos Andalucía, y ayer, mira que había expectativas fijadas en la comparecencia de Víctor de Aldama, ese buen amigo de Begoña Gómez de Chapote, que, bueno, pues ha resultado ser algo más que un buen amigo. En la cárcel pidió declarar en relación, pues, con todas estas tramas, Koldo, Aldama, Ábalos, etcétera, Javier Hidalgo, y la verdad que no ha podido ser más sustancioso su paso por delante del juez. Hay una frase que acaba de sustituía a la que para mí se había quedado como la frase con mayor resonancia en la política española en estas semanas. Aquello de, si necesitan recursos, que los pidan, ¿no? Bueno, pues esto, en el top de las frases que marcan la actualidad política, ha quedado sustituido por aquello de, pidió conocerme y me dijo, gracias por lo que estás haciendo. En esa frase, evidentemente, hay 2 personas, el que habla y el que pidió. El que habla es Víctor de Aldama, y al que se refiere, al que adjudica esa acción de pedir, es nada más y nada menos que el presidente del gobierno, Pedro I, el falso Pedro Chapote, que entra en una nueva dimensión, porque este es el señor que llegó al poder hace años diciendo que no pactaría con partidos independentistas, que no haría descansar la gobernabilidad del Estado en los herederos de ETA, que no podría dormir si tuviera que formar un gobierno con los populistas de Podemos. Habló de un montón de cosas que no ha cumplido, no solo no ha cumplido, sino que ha hecho lo contrario. Dijo que no habría indultos, y ahí están. Dijo que no habría amnistías, y ahí están. Ha primado los intereses de terceros países como Marruecos frente a los de España. Ha llevado al extremo leyes que van en contra de la Constitución, como la Ley Integral de Violencia de Género, blindando la posición de culpables de todos los hombres si no demostramos nuestra inocencia ante una denuncia por violencia de género, y sin embargo, presuntamente tenía a los violentos de género en su propio gobierno. Ha provocado políticas ambientales disparatadas y que, como ellos mismos dicen, matan. Porque cuando no se limpian los cauces de los ríos o se destruyen pantanos, las aguas se desbordan. Y cuando no se deja pastar a los rebaños en el bosque, los matorrales terminan siendo quemados. Ha inyectado de comisarios políticos todas las instituciones del Estado, desde el Tribunal Constitucional de Conde Pumpido hasta la Fiscalía General del Estado de Albarone, pasando por el CIS de Tezanos o Radiotelevisión Española. En definitiva, vino diciendo que era urgente expulsar del gobierno al Partido Popular porque era un partido en el que la corrupción estaba generalizada y su presidente, Mariano Rajoy, estaba al tanto. Después, la ley demostró que los tribunales demostraron que esto no era así. Y sin embargo, ahora nos encontramos con la frase, pidió conocerme y me dijo, gracias por lo que estás haciendo. Pues, sinceramente, si después de esto
con todo lo que acabo de relatar antes, si esta no es la última gota que colma el vaso, seguramente el problema ya no tendrá solución. Tertulia sin complejos, haciendo amigos en Es Radio Málaga, Granada, Almería y Jaén. Con el patrocinio, de momento, porque esperamos sumar muchos más, del área de cultura del Ayuntamiento de Almería, que nos invita, escuchad, a visitar Almería. Almería, a un paso. Su historia, su cine, su patrimonio. Almería, a un paso. Su sol, su mar, su cultura, su gastronomía. Almería, a un paso. El paraíso tan cerca de ti. Ayuntamiento de Almería. Bueno, vamos ya con el análisis y hoy, por cierto, con una novedad, porque, a ver, nosotros aquí en el radio hacemos las cosas así, ¿eh? Empezamos y luego todo va mejorando poco a poco hasta alcanzar el máximo nivel de excelencia. Hoy también puedes seguir la tertulia Haciendo Amigos Andalucía con el patrocinio del área de turismo del Ayuntamiento de Almería, que parece ser que he dicho antes cultura, del área de turismo, que el área de cultura también es estupenda, por cierto, tengo que decirlo. Hoy también nos puedes seguir en vídeo a través de nuestros canales de YouTube, de nuestras páginas web, de nuestras redes sociales, donde podrás ver, bueno, que francamente la tertulia gana mucho pudiendo ver a los tertulianos. Y no solo me estoy refiriendo a su aspecto físico. Enrique Canivel, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido. Buenas tardes, ¿qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Pues nada, encantado aquí de estrenar este nuevo formato. Veremos a ver si estamos a la altura de las circunstancias, ¿no? Bueno, yo estoy encantado de verte, ¿eh? Que esto es algo que hasta ahora no podía decir. Totalmente, yo también me alegro de veros allí en el estudio y siempre es mucho más cercano y más fácil, ¿no? Pues de debatir y de tener conversación. Enrique desde Es Radio Málaga y Sergio Ferrer es Radio Granada. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas. Buenas tardes, ¿qué tal? Aquí estamos deseando empezar la tertulia porque la actualidad viene que rabia. Está ardiendo la cosa, qué barbaridad. Yo creo que a lo mejor, cuidado, a lo mejor hemos empezado esta aventura de esta tertulia en el mejor momento que se podía esperar, ¿eh? Sí. Hay veces que la información está un poquito en stand-by, como pasa siempre en verano, pero en esta última semana noticias sobre noticias y escándalo sobre escándalo, que es lo más grande. José Fernández, aquí en los estudios centrales y únicos de Radio Almería. ¿Qué tal, Fernández? Muy buenas. Muy buenas tardes. Pues, en principio, esto de ponerle cara a la radio parece ir un poco en contra del sentido tradicional del medio. Montaño, apaga la televisión, que le ha molestado a José Fernández, perdona. No, pero lo que digo es que realmente no solo estamos a la altura de las circunstancias, sino que superamos claramente las expectativas del público. Bueno, señores, pidió conocerme y me dijo gracias por lo que estás haciendo. Esto es solo la punta del iceberg, porque ha dicho muchas más cosas ayer. Víctor de Aldama. Esperábamos anhelábamos ese momento de ver a Víctor de Aldama delante del juez. Y en mi opinión, Enrique sinceramente ha superado las expectativas. Yo no podía esperar que apuntara tan clara y certeramente a la figura del presidente del gobierno. Bueno, del presidente del gobierno, y concretamente dice que le pagó 250.000 euros en comisiones a Ábalos y a Coldo. A Coldo 200.000, perdón, y a Ábalos 400.000. Hombre, yo sí esperaba que cantara la Traviata, básicamente porque este señor ha visto cómo le han dejado vendido a él y cómo van a intentar, por supuesto, el Partido Socialista con sus palmeros mediáticos para intentar utilizar a este hombre de cortafuego, que no lo conocían, que no sabía quién era, aunque me haga fotos con él, aunque tenga conversaciones de todo tipo y salgan emails, van a decir siempre que esos son bulos y falsedades, pero yo sí esperaba, cuando alguien ya está dentro del trullo, ya no tiene nada que perder y todo que ganar, así que, como bien dijo hace unos días, él estaba dispuesto, ¿no?, a colaborar con la justicia. Bueno, pues a ver si es verdad. Sergio, esto que dice Enrique además es cierto, ¿eh? Es decir, a mí una de las cosas que me llama más la atención, dentro de que todo es absolutamente estrambótico y rocambolesco en este gobierno, es la suficiencia, la seguridad en sí mismos. Es decir, tú tienes un tío como Ábalos, que tú sabes muy bien cómo y qué ha sido Ábalos, y resulta que lo cabreas hasta el punto de que le obligas a marcharse al grupo mixto.
y que lo colocas en una situación pues que te puede hacer mucho daño. Y vuelves a repetir otra vez la operación con Víctor de Aldama. Es decir, esto es que ya no es que estás poniendo en peligro tu futuro político, es que creo que estás poniendo en peligro tu futuro penal. Sí, totalmente. En cuanto al tema de Ábalos, tampoco creo que luego sí, efectivamente lo han expulsado del grupo, lo han expulsado del partido, pero si tenemos en cuenta las últimas votaciones, tampoco suele votar muy en contra de lo que dice el Partido Socialista. O sea, creo que tampoco hay algo más de fondo en ese sentido que aún no se conoce y que se conocerá el día de mañana en cuanto a su relevancia penal. Yo creo que o sea, una pequeña cortina de humo, un cortafuegos, pero creo que tirado del todo, creo que no lo han dejado. Caso contrario, el de Aldama, puesto que no tiene nada que ver con el partido. Recordemos que Ábalos fue mano derecha de Pedro Sánchez, número 2 del partido, y el que le ayudó cuando lo defenestraron a recuperar la Secretaría General del PSOE. El caso de Aldama, un empresario que, bueno, empezó a hacer negocios con la cúpula del PSOE, han tenido la mala suerte para ellos de que están saliendo todas las informaciones relativas a el caso del SI, las supuestas mordidas que parece que se pagaron como consecuencia de las mascarillas, que es una de las cosas que produce mucha más indignación, porque en una de las horas más oscuras de nuestra historia, como fue el confinamiento por culpa del COVID, aprovechen este tipo de personas para lucrarse, pues doblemente indignante, ¿no? Y sí, este señor no tiene actualmente nada que perder, porque no tiene ni cargo político, ni forma parte del gobierno, ni de ninguna institución, sino simplemente un empresario, con lo cual en caso de que llegase a prisión, cuando salga vuelve al trabajo. Ocurre normalmente con los políticos, que cuando vuelven no tienen a dónde volver, por eso hacer lo posible para seguir estando en la lista. Y lo que ha dicho, pues la verdad que tiene una gravedad y un calado tremendo, empezando por el caso del sí, que es una auténtica barbaridad, una señora que tenía prohibida la entrada en espacio europeo. Recordemos que el espacio europeo no es solamente el suelo físico, sino también el espacio aéreo. Por tanto, esa señora estuvo en espacio europeo. Y luego las supuestas mordidas que ha dado, él ha manifestado que Pedro Sánchez estaba al tanto de las gestiones que se estaban haciendo para el rescate de Europa, y luego, bueno, las colaboraciones con la esposa de Pedro Sánchez, pues se dice que incluso hasta en 7 ocasiones se reunieron. Yo le digo, muy grave, y hay que dejar que siga el proceso. El juez lo que ha hecho ha sido que ha mandado la declaración de Aldama al Supremo, puesto que de las personas que se citan son todas aforadas, y en caso de tener que abrirse diligencia sería en el Supremo donde tuviese que aperturarse diligencia. Así que dejar correr la fecha, esperar acontecimientos, porque, bueno, Ayuso ya ha pedido la dimisión, Feijóo se ha puesto a disposición del Parlamento por si los socios parlamentarios, la mayoría parlamentaria, está dispuesta a hacer una moción de censura. O sea que está el agua muy, muy turbia, muy turbia. Bueno, ahora iremos con todo ese tipo de repercusiones que evidentemente se están produciendo, porque se tienen que producir, porque los hechos y el testimonio de Víctor de Aldama son gravísimos. Fernández, ¿esperabas esto? ¿Creías que iba a llegar hasta tan lejos? O sea, sobre lo que sucedió ayer, a mí me gustaría decir 3 cosas. La primera, referirme a un clásico carcelario. El trullo Macera. Macera, además, clarísimamente, porque hay que pensar también en la cuestión personal. El señor Aldama, pues presidente del Zamora, empresario con un altísimo tren de vida. Hemos conocido que tenía prácticamente una escudería de vehículos de altísima gama, es decir, que vivía razonablemente bien. Y claro, de la noche a la mañana, don Víctor ha pasado a frecuentar los mejores restaurantes de la capital de España, a comer potaje en la selecta compañía del género presidiario. Y eso, un día tras otro, al final, como digo, macera. Y modifica las voluntades más firmes, las amistades más consolidadas y los compromisos personales y o políticos. En segundo lugar, me gustaría decir que nadie, por muy presidiaria que sea su situación y por mucha estrategia judicial que quepa considerar en torno al señor Aldama, nadie se atreve a ser tan preciso, tan incontestable, tan indiscutible a la hora de lanzar su testimonio si no tiene, y además me imagino que el señor Aldama tendrá un equipo, como se dice ahora, voy a hablar con mis abogados, tendrá uno o varios abogados que le hayan asesorado bien, y nadie
nadie, repito, se atreve a ir de una manera tan precisa y tan determinada sobre algo o sobre alguien si no conserva, si no tiene acceso a documentos, a testimonios, a pruebas que testifiquen con claridad lo que está diciendo. Y luego, pues lo tercero es la respuesta habitual del PSOE. Ha salido el portavoz del grupo parlamentario, el señor Pachi López, Pachi Nadie para los que tenemos memoria, a decir, por lo de siempre, vamos a poner una querella. Claro. Y dice, es que es normal, ha dicho el señor López, es normal que un preso en las condiciones, en la situación que tiene el señor Aldama, mienta descaradamente. Hasta ahí le podemos comprar el argumento. Lo que pasa, querido Pachi, es que lo que no es normal es que quien mienta descaradamente una y otra vez sea el presidente del gobierno de España. Porque recordemos que cuando empezó a hablarse en medios del señor Aldama, lo primero que dijo el señor Sánchez fue poner su voz habitual de tocino de cielo y decir que él no había conocido nunca, jamás le he visto, no sé qué, mintiendo descaradamente cuando apareció en la portada del Mundo una foto que demuestra no solo que le conocía, sino que esa relación de proximidad que declaró ayer Aldama encaja con el escenario, incluso con el lenguaje físico de la fotografía, que está tomada en la zona VIP del camerino del teatro en donde Pedro Sánchez acababa de pronunciar un mitin electoral. Los que alguna vez hayan estado en un mitin electoral o en un acto celebrado en un teatro sabe bien que a la zona del camerino donde está el artista no pasa el público en general, sino que pasa quien el artista quiere. Quien el artista quiere. Y lo que decía el señor Aldama ayer es que el artista quiso conocer al señor Aldama y lo quiso conocer para darle las gracias expresamente por todo lo que estaba haciendo. Y en ese todo tenemos todo el derecho del mundo a incluir un amplísimo catálogo de presuntos delitos y corruptelas. Bueno, y después de todo esto han llegado las repercusiones, ¿no? Como decía José, como decíais, pues lógicas en cierta manera. Rápidamente ha tomado la palabra Alberto Núñez Feijóo, que se ha ofrecido a los socios de gobierno para poner punto y final para acabar con lo que él ha llamado podredumbre. Ha salido Isabel Díaz Ayuso y ha dicho que si la izquierda aguanta esto es que se ha vuelto loca, y yo estoy absolutamente de acuerdo, como casi siempre, con lo que ha dicho Isabel Díaz Ayuso. Ha salido también Santiago Abascal, pues lo mismo para pedir públicamente que se impute al presidente del gobierno y otros miembros del Ejecutivo. Y como decía José Fernández, pues ha salido Pachi López para decir pechina mula pata mató, es decir, absolutamente nada, que es lo que suele decir Pachi López. Ah, y por cierto, Enrique, para anunciar una querella contra Víctor de Aldama, que seguramente, estando ya en la cárcel y en la situación en la que se encuentra, el pobre Víctor pues habrá sufrido una depresión inmediata, urgente. Debe estar profundamente afectado, pero mira, ya que hablábamos de reacciones, te voy a dar la de la ministra de Hacienda, más conocida como Chiqui Montero, que ella califica de absoluta mentira las declaraciones de Aldama y dice que se trata de una estrategia judicial que es rotundamente falsa. Dice que lo que está buscando Aldama es desinformar y manipular la opinión pública. Eso es demasiado, creo yo, demasiado enrevesado, ¿no? Eso de la opinión pública, desinformar. A mí eso me suena a la frase hecha de esta gente de que todo aquello que digan del gobierno o de personas cercanas al gobierno o de la familia del presidente del gobierno o de todo bicho viviente que está relacionado con esta trama de corrupción, pues todos son bulos y falsedades, ¿no? Pues no podíamos esperar menos del nivel que exhibe esta ministra tan elocuente, ¿no? Repercusiones lógicas, en cierto modo, Sergio, pero que nos abren un escenario francamente interesante, porque esa palabra que existía ya hace mucho tiempo, pero que nos la ha traído al uso común esta etapa de socialcomunismo, que es la resiliencia, ¿no? Es decir, esa capacidad, manual de resistencia, otra palabra, del presidente del gobierno, pues hombre, va a estar a prueba de bombas ahora. Es decir, si esto lo aguantan, pues preparémonos para un gobierno de Pedro Chapote en los próximos 40 o 50 años. Sí, toda la razón, efectivamente. Si ahora mismo sus socios de gobierno y sus socios parlamentarios
tragan con lo que está ocurriendo. Por desgracia, sí, nos esperan muchos años de este gobierno, puesto que ya se puede decir tocar fondo, porque todas las semanas tocamos fondo, porque siempre hay un fondo más que tocar, ¿no? Pero ya en este desprestigio de las instituciones, se les arrastra a ellos con ese desprestigio, y esta gente, pues evidentemente también se debe a su electorado. No soy muy optimista en ese sentido, porque bueno, ayer vimos como en la votación que habían estado negociando el lunes y el jueves se llevó a efecto, finalmente Podemos iba a acceder, porque siempre, bueno, ponen ese listón de la moral en un punto, pero finalmente, como saben que son unos acompañantes, son comparsas, no son titulares, finalmente acceden a lo que se dice y votan en consonancia, ¿no? Y por desgracia, como nos encontramos en un punto en los que prefieren que sigan los que están para que no llegue esa tan renombrada ultraderecha, pues no soy muy optimista en que eso ocurra. Y Pedro Sánchez hiciese caso al tan manido CIS, que esta semana conocíamos que le daba incluso 5 puntos, es el momento de convocar elecciones y seguir una mayoría que le sostenga, incluso se aumente, como digo, con ese 5% que le da el sí, pues bueno, pues que abren la urna, y si finalmente los españoles le vuelven a otorgar la confianza, adelante. Pero no soy muy optimista en que haya ningún cambio de rumbo de la situación actual. Pasará el temporal, porque como estamos por desgracia muy acostumbrados a que escándalo tapa escándalo, la semana que viene tendremos otro escándalo que tapará este. Así que esperar que pasen los días y ver con qué nos sorprende este gobierno. Sí, yo comparto el análisis pesimista de Sergio, porque no es que la izquierda se haya vuelto loca. Yo creo que la izquierda ha evolucionado en los últimos años a una especie de psicodrama sanchista, en donde nada es real y todo forma parte de una serie de alambicados discursos entrelazados, en donde nosotros somos los buenos y ellos son los malos perversos. Sí, está bien que pasen estas cosas, está mal, pero al final lo que importa es que no gobierne la derecha. Y hablaba Víctor de resiliencia, que es esa palabra un poco que hemos descubierto últimamente en nuestras vidas y que entendemos que significa lo mismo que resistencia, pero con unas gotas de Chanel, si quieres. Pero bueno, la resiliencia o la resistencia no conviene confundirla con la contumacia. La contumacia es la repetición en el error. Y a ellos les da exactamente igual que esto sea un error. Lo van a mantener, porque esto no depende, pensemos, de Sánchez. Sánchez, si fuera por Sánchez sería gobernador perpetuo, permanente, él no se mueve. Sánchez depende de una serie de delincuentes y de amigos y exculpadores de delincuentes. Y los delincuentes y los exculpadores de delincuentes nunca van a encontrar mejor compañía, mejor escenario ni mejor marco jurídico, vital, político y sociológico que el que está generando el incomprensiblemente debilitado presidente del gobierno. No creo que haya en el planeta, al menos en el hemisferio norte, un presidente del gobierno, de cualquier gobierno, que esté en una situación de debilidad tan flagrante, tan evidente y tan peligrosa para los intereses de la nación, porque ninguna otra nación, salvo España, está en manos, en este momento, de fugados de la ley, delincuentes y exoneradores de asesinos. Es que esto lo cuentas, dices, no, es que esto está sucediendo en un planeta, que a ver, como son los guionistas de estas películas de ciencia ficción. No, esto está sucediendo en España en este momento, con lo cual comparto el pesimismo de Sergio cuando dice que esto pasará. Por desgracia pasará. Y dentro de poco, hemos salido ahora del efecto más duro de la Dana, y cuando hay una inundación siempre tenemos la referencia que se escribía en una pared: hasta aquí llegaron las aguas. Bueno, pues ese registro del sanchismo, de la Dana del sanchismo, del fango del sanchismo, de la mugre del sanchismo, cambia de línea todos los meses, porque todos los meses hay que subir un grado más la raya. Hasta aquí llegaron las aguas el mes pasado, porque el mes que viene volverá a subir. Es que cabe en la cabeza de alguien que el presidente de un gobierno tenga a su mujer,
a su hermano y al fiscal general del Estado imputado. Eso es absolutamente insostenible. Bueno, pues dentro de poco veremos que la imputación llega a alguien más. Os pido que no mezcléis temas, porque esto de la raya ahora no viene a cuento, que lo de Tito Berni es otro asunto que ya iremos en cuanto tengamos tiempo a por él. Ha habido muchas cosas, ha dicho cosas muy interesantes el señor de Aldama. Habría que hacer un resumen de todo lo que ha dicho. Bueno, ya de hecho se ha hecho algún resumen. Vamos a escuchar cómo ha resumido la comparecencia de Víctor de Aldama Alberto Núñez Feijóo, por ejemplo. Resumo brevemente aquello que ustedes han venido informando a lo largo de la mañana. Aldama declara ante el juez que la foto con Pedro Sánchez no fue casual. Quería conocerme. Me dijo: gracias por lo que estás haciendo, me tienen informado. Aldama declara que Pedro Sánchez le agradeció lo que estaba haciendo y que tenía relación con Santos Cerdán. Aldama declara: Sánchez conocía las gestiones del señor Aldama para rescatar a Air Europa. Aldama confiesa que Sánchez fue quien impuso a Ábalos a que Koldo fuera su asesor en el Ministerio de Transportes. Aldama dice que se reunió varias veces con Rivera en el proyecto de la España vaciada, en la que estaba también la mujer del presidente. Aldama revela que pagó una comisión a Santos Cerdán y que Torres le pidió 50.000 euros, el ministro Torres. Aldama asegura que, como todo el gobierno sabía que Delsi no podía viajar a España, la invitación fue del Partido Socialista. Y Aldama confirma que el gobierno planificó el viaje de Delsi y que sabía que este tenía sanciones. Bueno, y así se ha tirado 2 minutos Enrique, el señor Feijóo, bueno, constatando lo que ha dicho, lo que dijo ayer el señor de Aldama. Insisto, a mí todo esto, y habéis hablado, y he hablado yo también, de cómo llegó el gobierno, Pedro Sánchez al gobierno, lo que ha pasado, el independentismo, el filoterrorismo, los indultos, las amnistías, Marruecos, los casos de corrupción. Yo estoy acordándome entre ayer y hoy, Enrique, todo el rato, de lo que decía este señor cuando a un juez se le ocurrió abrir una investigación por presunta financiación ilegal del Partido Popular, que por cierto al final terminó siendo condenado a título de beneficiario, no de ejecutor, a título lucrativo, no de ejecutor de la corrupción. Es que la hemeroteca es sin duda el peor enemigo de este señor. Bueno, la hemeroteca sería un enemigo de este señor, efectivamente, si a esta gente no le importara decir un día una cosa, mañana la contraria, una y otra vez, Y ya que hablabas de esos pactos con bilduetarras, con independentistas, con bajadita de pantalones, por supuesto, a todos ellos, lo curioso es que, claro, es que el PP tiene que estar acomplejado por llegar a acuerdos con Vox, porque parece que son pues leprosos o algo así. Pero, sin embargo, cuando Sánchez necesita que Rivera sea sí o sí comisaria europea, ahí entonces ya sí que abre la puerta a esa ultraderecha, ¿no? A ese comodín de la ultraderecha que lo utilizan cuando le conviene, pero bueno, ellos prometieron que había que frenar a la ultraderecha en aquella campaña de europeas, y ahí los tienen, aceptando a los candidatos de Meloni y de Orbán, esos peligrosos ultraderechistas, a cambio de salvar a su ministra Rivera para esa designación en Europa, ¿no? Entonces, bueno, es que esta gente... Es que el Partido Socialista yo creo que ha llegado a un momento en el que no tiene ideología. Sinceramente creo que es un partido que lo único que busca es el poder por el poder y no tiene ningún principio claro, como podría tener a lo mejor hace muchos años, ¿no? Con Felipe González, Guerra y compañía. El Partido Socialista actualmente, si te das cuenta, hay un principio recogido en la Constitución que se solía decir que se lo adjudicaban a la izquierda, ¿no? Que era el principio de solidaridad entre los territorios, y resulta que al final el Partido Socialista actual no solamente no sigue por esos derroteros de solidarizarse con los territorios que menos tienen, sino que es que además se baja los pantalones con los partidos vascos y con los partidos catalanistas. Entonces, bueno, en ese sentido nada nuevo bajo el horizonte. Yo creo que no nos va a dejar de sorprender este señor. Este señor va a seguir haciendo lo que le da la gana
porque este señor, ya te digo, el fraudillo enamorado, no carece de ideología. Él solamente está enamorado de su mujer y de sí mismo y evidentemente pues va a pactar con quien haga falta con tal de colocar a todo el mundo. Si ya sabemos que el PSOE es una agencia de colocación, la agencia de colocación, la PSOE, que la conocemos bien en Andalucía, que tenía colocado, vamos, hasta el primo, el hermano y a quien hiciera falta. Y por último, bueno, yo creo que sería bueno hacer un repaso de todas esas personas que Aldama ha nombrado, ¿no? A ver si me podéis ayudar, porque son tantos que a mí a veces se me olvidan. Creo que habíamos hablado de Koldo, Ábalos, el ministro Víctor Torres, me parece también Marlaska. Begoña, Marlaska, no sé si me dejo alguno, compañeros, no sé, Dolores Delgado, Delgado, alguno más, que no sé ya cuántos llevamos. el director de Correos, Juan Manuel Serrano, la presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera. Es Pues que no, la pandilla está muy bien, ¿eh? no, esta gente, vamos, todo lo que sea, vamos, esto como ocurrió en la pandemia, igual. Pues nada, Dice, ha manifestado que tuvo una relación bastante importante con la entonces presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, que por cierto era una señora que venía por aquí a regañarnos a los periodistas porque le preguntábamos sobre las obras del AVE. Es decir, es una cosa estupenda, ¿eh? ¿A quién se le ocurre preguntarle? Sí, la verdad que sí. Decía, pero claro, todas estas personas hay que preguntarse, fuera del poder, ¿a dónde van? ¿A dónde regresan? ¿A dónde vuelve? ¿A dónde vuelve Pilar Alegría? ¿A dónde? Yo sé, por ejemplo, a dónde volvería Koldo. Pero. a la en fin, discoteca o al claro, bar de. Bueno, el bar es con al temática único. infantil, con temática. Sí, digamos, de temática afectuosa. Koldo es el único de todos, es paradójico, que tuviera una ocupación determinada fuera de la política. Pero, por ejemplo, Begoña. ¿Dónde vuelve Begoña? Begoña tiene 25 años. El verbo de volver. De experiencia Lo comentaba antes, que el único que tiene donde volver en la situación actual es Aldama. Es decir, su empresa, en fin, es un señor de negocios, pero no es político. Todos los demás, ninguno tiene donde volver. Ninguno. El caso de Begoña, esta semana, viendo extractos de la declaración que hizo en la comparecencia de la Asamblea, hubo un momento sublime de una diputada del Partido Socialista que la comparaba con Freddie Mercury, que a nadie se le ocurriría si se hiciese una cátedra de música exigirle a Freddie Mercury estudios, puesto que es un genio. O sea, que la comparación no tiene desperdicio. Recordemos que la señora Begoña, para la cátedra y para el máster que ella estaba ofertando en la Complutense, ella con su currículum actual no podría estudiarlo, puesto que tienes que tener un título universitario, ni siquiera ya podría estudiarlo. Pues, ¿a dónde podría volver Begoña? ¿A dónde podría volver? Pues lo que hemos comentado, Koldo, ¿a dónde? La situación de Álvaro es flagrante. Cuando Álvaro se pensaba que podía dimitir, ¿dónde va a dimitir este señor? Que tiene varias parejas, entiendo que tendrá que estar pagando diferentes pensiones no sé, ¿dónde va ese señor para poder mantener el tipo de vida que tiene actualmente? A ningún sitio. O sea, no ya le haría un préstamo Jenny, hombre, no te preocupes. No, Jesse, además le podía llamar por su magnífico teléfono móvil. A mí me llama la atención que cuando la izquierda cae en una flagrante contradicción que evidencia que un día dice una cosa y otro día lo contrario, pues ya acuñó Pablo Iglesias, ese gran campeón de la democracia, un concepto que a mí me parece maravilloso, que es lo de cabalgar contradicciones. Y se supone que quizá... Muy cabalgador siempre. Sí, se supone que algunos con silla y otros a pelo, pero bueno, apelo a la imaginación de nuestros oyentes para imaginar cómo cabalgaba este señor. Es decir, si esto, para calibrar la situación real del momento, basta imaginar qué estaría sucediendo en este país y qué no estaría diciendo el PSOE si del que hubiese hablado en estos términos el señor Aldama hubiera sido Alberto Núñez Feijóo. Bueno, desde ayer a hoy tendríamos probablemente las sedes del Partido Popular rodeadas y con turbas de antorchistas. Prácticamente sería así. Lo que pasa es que yo no sé si es que la izquierda se ha vuelto loca o es que ya llegaba viene así de serie. Mirad, no nos atropellemos. En estas circunstancias en las que estamos,
en varios puntos de Andalucía esta semana hay convocadas manifestaciones de Marea Blanca, que es esta plataforma que dicen apolítica, pero en la que están los sindicatos, UGT, comisiones obreras, también está CESIF, algún sindicato profesional, y a cuyas manifestaciones acude siempre representantes del Partido Socialista, siempre desde que dejaron de gobernar. Hombre, es un buen momento para ir a preguntarles si tienen algo que decir de lo que se está viviendo en este país. Enseguida, aunque os parezca mentira, vamos a cambiar de tema. Pero antes, Montaño tiene este mensaje para nosotros. Almería, a un paso. Su historia, su cine, su patrimonio. Almería, a un paso. Su sol, su mar, su cultura, su gastronomía. Almería, a un paso. El paraíso tan cerca de ti. Ayuntamiento de Almería. Lo digo porque este Partido Socialista y este gobierno socialcomunista pues tiene sus virtudes también, aunque vosotros no las soláis resaltar. Y una de ellas es que es capaz de tapar de una manera inmediata cada escándalo con el anterior. Porque nosotros hoy veníamos preparados para hablar de Teresa Rivera, que es vicepresidente del gobierno de España y ministra de Medio Ambiente, que ha presentado su candidatura para ser comisaria europea de Medio Ambiente y que el presidente del Partido Popular Europeo le ha dado el visto bueno a su grupo para que le voten a favor. Y esta señora le habían puesto una condición, varias condiciones, una de ellas la ha cumplido, que era comparecer ante el Congreso de los Diputados de su país, en este caso, desgraciadamente, España, ojalá fuera de Chipre, para dar explicaciones sobre la gestión del gobierno en el asunto de la Dana en Valencia. El ministerio de Teresa Rivera es del que depende la Confederación Hidrográfica del Júcar, que no movió ni un solo dedo a medida que se iba aumentando el cauce de los ríos y ramblas que terminaron desembocando, nunca mejor dicho, en la tragedia de Valencia. Es el ministerio del que depende la Agencia Estatal de Meteorología, que habló de precipitaciones de un máximo de 150 litros por metro cuadrado, a pesar de que en algunos sitios cayeron 400. Y yo me pregunto, ya que hay tanta curiosidad por saber dónde y con quién estaba comiendo esta tarde el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, yo me pregunto, ¿y con quién comió ese día Teresa Rivera? ¿Y a qué hora acabó la comida? ¿Cuándo se reincorporó al comité de emergencias que tenía que regir todo esto? ¿Y el presidente del gobierno dónde comía? ¿En qué país me refiero? ¿Adelantó su vuelta a España en esas circunstancias? Bueno, pues ayer Teresa Rivera, acosada y acusada por estas preguntas, respondió, sí, bingo. Lo ha adivinado un oyente, no sé, está en el límite entre las provincias de Málaga y Granada. Acusó a Rajoy, pero ojo, acusó a Rajoy porque no tenía Enrique a mano a Franco, que si no habría acusado a Franco, sin duda. Lo he comentado yo en la tertulia de hoy y bueno, solamente me gustaría hacer un comentario muy breve sobre el caudillo enamorado y su mujer, que claro, antes os habéis metido con ella, pero es que ella tiene 20 años de experiencia en docencia. La licenciada en EGB tiene 20 años de experiencia en docencia y eso se ha olvidado como dato. Es decir, hay que respetar a esta señora, que es una erudita en cualquier tema que se le ponga por delante, igual que los socialistas. Sí, no hay nada más que oírla hablar para comprender que llevas toda absoluta la razón, Enrique. Sí, el otro día completaba el currículum diciendo que en sus más de 25 años había asesorado a medio centenar de personas. A mí me salía una media de 2 personas por año. Es que pero intensamente. Asesoraba con interés, ¿no? Intensamente. Bueno, yo hasta hoy estaba... Sí, dime, Enrique, dime. Sí, Víctor, dime, perdón. No, digo que yo hasta ahora hasta el día de ayer estaba muy indignado con lo de Teresa Rivera y evidentemente, insisto, es que el PSOE tiene estabilidad. Es que lo de Teresa Rivera ya parece del Pleistoceno, pero fue el miércoles en comparecencia ante el Congreso de los Diputados. E insisto, que la tipa culpó a Mariano Rajoy de lo que ha pasado en Valencia. Y además lo culpó porque, según ella, no firmó un decreto que ella había presentado como secretaria de Estado,
se le olvidó decir que cuando el gobierno de Rajoy ya estaba en funciones. Efectivamente. Bueno, no, y en 2011 firmó aquella propuesta, ¿no? de cometer obra hidráulica y tal, pero bueno, quiero decir, es que luego ya, 10 años más tarde, en 2021, ella misma lo cancela porque no es rentable. Porque literalmente dice que no es rentable. Que se lo pregunten a las familias de los 226 fallecidos en Valencia si era rentable o no era rentable. Y además apuntabas a otra cosa, Víctor, que además yo lo he venido diciendo en los programas de La Casa en Málaga, porque puede que el gobierno de Mazón haya cometido errores, eso ya tendrán que dirimir las autoridades judiciales o lo que sea, pero es que lo que no puede ser es que se venga a equiparar que una cosa y la otra es la misma, y me explico. El señor Mazón puede cometer errores, bien, pero es que hay dos hechos muy importantes, y es que la Agencia Estatal de Meteorología, que depende también del gobierno central, que además tiene al frente a una persona, a una mujer, que ha, digamos, desfilado por distintos cargos en distintos ministerios con el Partido Socialista, esa Agencia Estatal de Meteorología vaticinó unos 150-200 litros, finalmente fueron 445 litros. Y además, oye, podemos decir, hombre, es que era imposible de prever. Bueno, había un meteorólogo francés, un experto, que decía que iban a ser 400, se quedó muy cerca, eran 445. Bueno, eso yo creo que punto número uno. Punto número dos, hablabas de la cuenca hidrográfica del Júcar, también dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, de Ecologetas más bien, de Teresa Rivera. Es que el caudal del río aumentó, digamos, desplazaba 30, por allá por el Barranco del Pollo, desplazaba 30 metros cúbicos por segundo a las 4:15 de la tarde de aquel fatídico día, y finalmente fueron, en vez de 30, subieron durante 2 horas y media y no avisaron de nada. Durante esas 2 horas y media llegó a subir hasta los 1.630 y tantos metros cúbicos por segundo ese caudal. Es decir, el cauce, la velocidad, la fuerza del río aumentó en 60 veces. 60. Y no dijeron nada. Y ahora tenemos que tragarnos la pantomima de que, claro, toda la culpa es de Mazón, que se iba a comer, que esto y lo otro. ¿Qué pasa? ¿Que la señora Rivera aquel día no comió? Que lo demuestren, que demuestre que no comió. O el señor Sánchez, que demuestre que no comió. Además, lo que me parece, aparte de gravísimo, que en la prevención erraron instrumentos que están a cargo del gobierno central, ya decimos, la cuenca hidrográfica del Júcar y esa Agencia Estatal de Meteorología, es que lo peor es la reacción posterior, ¿no? Porque uno dice, bueno, concedamos que se puede meter la pata, que yo creo que en estos casos no se debería ser tan inútil, pero bueno, concedamos que se puede meter la pata. Una vez la metes, oye, ¿cómo que cuando ya Amazon llama a la UME a las 3:20 de la tarde del día siguiente, que ya cuando una vez que se activa la UME ya se abre la puerta a que acudan fuerzas armadas, que ya puede hacer el gobierno central, y que venga el señor Sánchez 5 días más tarde y diga, si quieren más recursos, que los pidan? Estamos preparados para ayudar. Coño, ¿estás preparado para ayudar 5 días más tarde? Hombre, digo yo que uno ayuda de inmediato. Y este hombre, 5 días. Si necesitan más ayuda, que la pidan. Y esta frase hay que repetirla y decirla. Y además hay que intentar decirla literal. Dijeron, si quieren más recursos, que los pidan. Porque si decimos que si quieren más ayuda, que la pidan, ya dicen que es un bulo. Dice Óscar Puente que eso es mentira y que nunca se ha dicho. Es que quizás este hombre no sabe lo que son los sinónimos, pero bueno. Ser reputado verificador, Óscar Puente, que hombre, normal, claro, que lo tenemos ahí para nuestro servicio. Él es el mejor en Twitter, es decir, en X, él debería hablar con Elon Musk para filtrar todo el contenido y verificar lo que es verdad y lo que es mentira, sin duda alguna. Debería llamarlo. Fíjate, hay que tener en cuenta... Sergio, perdona, te iba a decir, Sergio, comentaba Enrique que no se puede comparar la actuación de unos con la de otros porque no es lo mismo. No, pero si da igual. Si es que ayer Teresa Rivera, yo no sé si tú has escuchado la comparecencia entera, Enrique, se marchó del Congreso de los Diputados sin haber reconocido ni una sola responsabilidad en la tragedia, ni una. Es decir, para Teresa Rivera, el gobierno socialcomunista lo hizo perfecto.
clavado. La culpa era de Esto- Rajoy esto, y de Franco. Sí. decae por su propio peso cuando a continuación se ha contratado un nuevo sistema de alerta. Es decir, si todo lo hicieron bien, ¿por qué se hace con ese procedimiento de urgencia se ha contratado un nuevo sistema de urgencia? Y en la exposición de motivos de ese contrato se dice que por la experiencia adquirida en lo último hecho en la lana. O sea, evidentemente ahí eso decae. Y luego un hecho muy singular en lo que comentábamos de que si quieren más recursos que los pidan. Aquella solicitud, si tenía que declarar o no declarar estado de alarma, que tendría que declararlo a instancias de presidentes de la Generalitat. La hemeroteca siempre vuelve y es bastante siempre contra este gobierno. Recordemos que en octubre de 2020 se decreta el estado de alarma única y específicamente para Madrid por el COVID. Y no lo solicitó Ayuso, lo decretó el gobierno de Sánchez por iniciativa propia. Y la situación, no vamos a comparar en cuanto a envergadura, en cuanto a importancia, pero entiendo que la de Valencia era lo suficientemente grave, lo suficientemente importante como para decretar este estado de alarma. En cuanto a cómo una administración y otra administración enfrentan la situación, evidentemente el gobierno de la Comunidad de Valenciana no tiene un ejército, no tiene a la UME y no puede activar esos recursos. Tienen que ser a través del gobierno, Ministerio de Defensa, Ministerio de Interior y demás, con lo cual entiendo que no hay una proporción en cuanto a la negligencia y la falta de responsabilidad de una administración, puesto que entiendo que no voy a culpar a Amazon porque evidentemente también hubo fallos. Esta primera cabeza que ha cortado de esta consejera se lo ganó a pulso con esas declaraciones tan horrorosas que hizo, pero en el gobierno de España se está pasando estas bolas que salían en las películas del oeste para que no le salpique absolutamente nada. Y lo de ayer fue reflejo de lo que está ocurriendo. A cualquier ministro que le acercan el micrófono, ya no porque ahora están con lo de Ardama, pero los que le acercaban el micrófono en el momento en el que se informó que Mazón iba a nombrar vicepresidente, este señor un militar, salían todos con la consigna de no, lo que tiene que hacer Mazón es dar del paso al lado y dimitir. Yo creo que no es comparable la responsabilidad que pueda tener el gobierno central respecto de una autonomía, puesto que no tienen esos recursos y precisamente para eso está el gobierno de la nación, para apoyar, evidentemente, otro de los fallos de este sistema, del sistema autonómico que tenemos actualmente. Yo creo que a medida que se van conociendo detalles sobre lo que sucedió en las horas previas a la Dana de Valencia, creo que es evidente que la cadena de responsabilidad, que es una cadena fallida y con un resultado finalmente desgraciadísimo, que esa cadena de responsabilidad tiene mucho más eslabones en manos del gobierno central que en manos del gobierno autonómico. Esto creo que resulta hasta grosero explicarlo por la dimensión de una administración y las competencias de cada una de ellas. Me parece, insisto, grosero intentar explicarlo. Ahora bien, qué curioso que durante todo este tiempo estamos asistiendo al espectáculo coordinado de muchísimos opinadores, ya no me refiero solo a los políticos o a las personas, desde el abrevadero de la izquierda, están repitiendo la caricatura de ese forofo que solo ve penalti en el área enemiga y que jamás reconoce el penalti en su propia área, aunque el delantero rival acabe con un puñal en el espacio intercostal. Hombre, José, algo habrá hecho. Tengo que decirte, lo llevaba ya puesto. Tengo que decirte que futbolísticamente tú eres uno de ellos, ¿eh? Tampoco saques mucho peso, ¿eh? No. Mucho pecho. Eso Ya, no compañeros, leeros un titular que tengo aquí delante, que es que os va a encantar, porque, claro, esta mujer, aparte de decir que no se pueden limpiar los ríos ni quitarle las cañas y tal, lo que convierte luego eso en un tapón, ¿no? Y que acaba haciendo que todo reviente, que todo colapse. La señora Rivera, por favor, muy atentos, por favor, la señora Rivera decidió proteger sapos y ratas en el Barranco del Pollo antes que hacer la obra contra las inundaciones. Teresa Rivera firmó en 2011 el extenso catálogo de especies animales a proteger cuando se realizasen obras en el Barranco del Pollo. Lo publica OK Diario.
Bueno, Pero bueno, eso, mira, eso No, en es Almería lo que tenemos está ocurriendo. experiencias maravillosas a ese respecto de la protección de la flora y fauna. En Almería en Almería y en Granada y en Málaga, seguro que también. tuvimos, Seguro. claro, nosotros hablamos de lo que conocemos más de cerca. Durante años tuvimos paralizadas las obras de la autovía, la autovía que nos comunica ya, afortunadamente, con la zona del Levante, por la existencia de, que era sapo leproso Sí, y la tortuga boba. y la tortuga mora. O sea, Mora, es verdad. tortuga mora y sapo leproso. Durante años las autoridades socialistas de la Junta estuvieron, no, esto no se puede porque aquí hay una especie endémica que es muy valiosa. ¿Qué especie es? El sapo leproso. ¿Qué me está diciendo? El sapo no se puede tocar porque hay que hacer un estudio previo de su hábitat, le puede generar estrés al sapo leproso. Oye, y los productos de Almería y los ciudadanos de Almería yendo por una carretera de doble sentido mientras el sapo leproso estaba pues viviendo una segunda juventud allí en el Secarral. Bueno, por eso no nos debe extrañar que la excusa del ecologismo al final está causando un enorme daño a las vidas humanas. Esto es así, claro. Decir esto te sitúa rápidamente en la pira del negacionismo y prácticamente te obligan a vestirte de saco y a cubrirte de ceniza porque ya y llevar una campanilla porque eres un apestado. Pero entre el sapo leproso, digo el ejemplo más cercano, y la autovía, yo, perdónenme, los sapos y los socialistas, no tengo duda. Bueno, yo, por ahondar un poquito más en esto, estas cosas que hacen los ecologetas, ¿no? Que cabe esperar, ¿no? de Rivera cuando ella quiso aparentar ser muy verde y muy ecologista, pero ya digo, ecologeta al fin y al cabo, que se montó un ratito en la bicicleta Ah, por sí, allí sí. por Valladolid. Cuéntalo, José, que sé que te interesa. Venga. Sí, era una imagen. Yo no sé a qué cumbre llegaba o a qué acto por el clima climatérico. Y El climatérico no, perdona. bueno, ya está. La cumbre del clima, la cumbre del clima. Orden, orden. Tiene una edad. Le ya. llamo al orden. Bueno, en todo caso, paró del vehículo oficial, se subió en una bicicleta que le colocaron los propios y detrás iban los propios, algunos de ellos con la cabeza asomando en plena velocidad por la ventanilla para inmortalizar fotográficamente el momento de la señora Rivera en plan, ya digo, verano azul. Bueno, pues este es, o como hablando de Valencia, el alcalde valenciano que durante los 2 primeros días de ser nombrado era de un grupo progresista valenciano, pues iba a la ayuntamiento en bicicleta. Pero claro, alguien le dijo, hombre, alcalde, es que mañana hay que estar a tal hora en tal sitio y media hora después en tal. Dice, bueno, pues vamos en coche oficial, porque aparte llegó sudado a los sitios y es una mala imagen para el alcalde. Todo esto, Sergio, es francamente muy gracioso, de no ser porque al final todas estas medidas... Bueno, al final yo suelo decir que le hemos elegido delegado de clase al tonto, al simplón, al repetidor, al follonero, que es muy divertido. Francamente es una cosa, qué guay, ¿no? Nos va a gobernar el que mete más follón en la clase. Pero luego hay que gobernar. Y claro, cuando metemos en los gobiernos a gente que tiene ideas pues tan rocambolescas como lo que yo decía, pues que no hay que limpiar los cauces de los ríos, porque hombre, las cañas tienen que crecer ahí a su libre albedrío, no hay que hacer pantanos, porque el salmón tiene que ir remontando el río, pobre salmón que se encuentra con un pantano, no hay que dejar que los rebaños suban al monte a pastar porque se están comiendo especies autóctonas de flora, de no sé, pues eso es muy divertido. Pero el problema es que los expertos, de verdad, la gente que estudia, que se pasa toda la vida estudiando como si fueran Begoña Gómez, pues al final saben que todo esto es el germen de la tragedia. Y luego ya no es tan gracioso haber colocado en los gobiernos a todos esos. Esto no. Antes, en cuanto a la limpieza de los cauces, pues esta última semana, a consecuencia de la DANA, aquí en la desconexión local, hablando con diferentes alcaldes en cuanto a quién le competía limpiar el cauce, si eran ellos o si era Confederación Hidrográfica. Confederación le decía que los municipios lo solicitaban ayuda a Confederación, pero te decían que ellos no se atrevían a hacerlo por iniciativa propia, porque a continuación te encuentras los vigilantes de la Confederación y te multan. Y claro, suelen ser ayuntamientos muy pequeños, con presupuestos muy pequeños, que una multa le hace bastante daño en su presupuesto. Entonces, ante la inacción, puesto que ahora está en si acredito que te lo solicito o no acredito que te lo solicito por vía pública, te lo solicito por los cauces oficiales,
Pues ante esa ausencia de ayuda, pues pasa lo que ocurre, lo que ha ocurrido en Valencia, porque los cauces no están limpios y lo achacamos al ecologismo. No se puede ser un fanático de ninguna ideología, ni siquiera del ecologismo, porque todo tiene consecuencias negativas, como este visto. Y por pensar, en el caso que estabais comentando, del sapo leproso o la tortuga mora, no se puede hacer una vía tan importante de comunicación de Almería con el resto de Levante. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos transportando las mercancías por carretera nacional, exponiendo a todas las personas a adelantamientos con tráiler, a carreteras de doble sentido donde son las que más accidentes se producen? Me parece una profunda estupidez, porque luego precisamente son ellos los que hacen uso de este tipo de vías y los que precisamente hacen uso de los medios más contaminantes, porque recordemos que Pedro Sánchez se desplaza en Falcon incluso para acercarse a Valladolid o para acercarse a una boda de un familiar, ¿no? Evidentemente el Falcon lo que contamina no lo contamina un vehículo ni en 3 años, pero el refranero español siempre es muy sabio de consejos vendo que para mí no tengo. Bueno, pues como decíamos al principio, os acordaréis y no me dejaréis mentir, teníamos tantas cosas que se iba a quedar un alto porcentaje fuera de la tertulia haciendo Amigos Andalucía de hoy, y así ha sido, porque nosotros somos gente que cumple lo que promete, incluso hasta esto, a diferencia de otros. Así que si os parece, la semana que viene más. No sé con qué presidente del gobierno, pero seguro que con todos vosotros. Enrique Canivel, Málaga Es Radio, muchas gracias, hasta la semana que viene. Muchas gracias, compañero. Un abrazo y nada, seguir trabajando para ir contando la verdad y que no nos la cuelen, ¿no? Que no nos engañen. Sergio Ferrer, desde Radio Granada y desde los estudios, ¿cómo se llama esto? Ferrer, ¿qué más? Abogados, que lo veo ahí al fondo. Ferrer Molina, ¿no? Sí. Bueno, vamos a vender un poco el pollino ya que estamos, ¿eh? Habrá que vender los pollinos bien vendidos. Querido Sergio, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Gracias por estos espacios de libertad. Muchas gracias a ti. José Fernández, la semana que viene más. Un apunte final para los que están convencidos y son fanáticos de que el tiempo y el clima son una especie de conspiración y un castigo divino. El escritor valenciano por antonomasia, el más conocido del siglo XX, Vicente Blasco Ibáñez, escribió a principios del siglo XX, en 1902 o 1905, una novela que se llamaba Cañas y Barro, la obra posiblemente más conocida de este autor valenciano universal. Cañas y Barro. ¿Qué ha sido lo que ha matado ahora en Valencia? Cañas y barro. Porque no se limpian los cauces, porque hay que proteger al sapo leproso y a la madre que lo parió. Querido Luis Herrero, como ahora ya nos ven en la tertulia, ha quedado claro por qué terminamos hoy tarde, por culpa de José Fernández. La semana que viene más. Adiós.